Bienvenidos, mi nombre es Cristina Zemba y os hablo desde Barcelona y voy a presentar un tema que es micronutrición en la gestión del sobrepeso y la obesidad, y espero que os resulte muy atractivo y interesante. Para decir en dos palabras, ¿qué es la micronutrición? ¿Cómo la definimos? Un fármaco, según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, es un medicamento elaborado con una molécula específica. Mientras que un micronutriente, también en la RAE, es una sustancia que en pequeñas cantidades es esencial para el desarrollo de un organismo. Por tanto, la micronutrición comprende el estudio de la acción de los micronutrientes, fitomicronutrientes y probióticos en la fisiología y función de órganos y sistemas, o sea, abarcando lo que es la fisiología médica, y en las vías, cascadas y señalizaciones metabólicas, o sea, en la bioquímica médica. Para decir a qué vamos a referirnos con micronutrición en la obesidad, vamos a hablar de estos temas: microbiota intestinal, disbiosis y obesidad, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación crónica. Y para cada uno de estos temas, las acciones que podemos hacer con la micronutrición. Primero, como el tiempo que tenemos no es muy largo, es presentar el tema. Aquí hay unos trabajos elegidos que podéis buscar y vamos a hablar de microbiota intestinal, disbiosis y obesidad. En resumen, ¿qué nos dicen estos trabajos? La microbiota intestinal puede regular el metabolismo, la adiposidad, la homeostasis, balance de energía, apetito y señalización de recompensa. Cuando está bien equilibrada, todo va bien, pero en obesidad, la microbiota disbiótica altera la recolección de la energía, o sea que capta más, resistencia a la insulina, inflamación y favorece los depósitos de grasa. En este trabajo y esta diapositiva muy bonita, que por cierto os recomiendo a todos leer esta publicación, que es muy bonita, lo que podemos ver, el balance entre una microbiota metabólicamente sana y una disbiótica es fundamental. La homeostasis se va a mantener por varios factores, dependiendo de la genética del huésped, de la dieta, del número de defecaciones diarias, la actividad física, tabaquismo y abuso de drogas. En la imagen A se ilustra una microbiota metabólicamente sana, conseguida sobre todo por el consumo alto de fibra y adecuado, no excesivo, en grasa animal y en proteína animal. Los polisacáridos indigeribles pero fermentables son metabolizados por la microbiota en el intestino grueso para producir una serie de compuestos y también para estimular una gruesa capa de mucus intestinal y una función barrera eficaz. La producción microbiana de ácidos grasos de cadena corta suministra energía para los colonocitos, causa un descenso en el pH luminal y se une a receptores que contribuyen al gasto energético, a la menor ingesta alimentaria y mejora del metabolismo de la glucosa y la secreción de insulina. Por contra, en la imagen B se observa una disbiosis microbiana inducida por altas cantidades de grasa, proteínas y glúcidos, vida sedentaria, fumar, ingesta de alcohol y defecación relativamente infrecuente. Todo ello pudiendo resultar en alteración de la permeabilidad de la mucosa, aumento de la permeabilidad intestinal, inflamación sistémica e intestinal y producción reducida de ácidos grasos de cadena corta, lo que disminuye los beneficios que habíamos conseguido en la figura A. ¿Qué intervenciones podemos hacer sobre el microbioma? Muchas, pero vamos a centrarnos en estas, que son las que podemos trabajar con la micronutrición. Los prebióticos, los probióticos, los simbióticos, que son la unión de prebióticos con probióticos, y los posbióticos.
¿Qué acciones tienen los probióticos? En general, los mecanismos por el cual los probióticos actúan incluyen una acción antagonista sobre los patógenos, una adherencia competitiva a la mucosa y al epitelio, o sea, una actividad antimicrobiana per se, y un aumento de la producción de mucus, además del mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal y, finalmente, la inmunomodulación. Las acciones de los prebióticos, por otro lado, incluyen la producción de ácidos grasos de cadena corta, la promoción de la absorción de iones y elementos traza, tales como calcio, hierro y magnesio, la disminución del pH luminal y la regulación inmunitaria con aumento de la producción de inmunoglobulina A y modulación de citoquinas. Por tanto, ¿qué ofrecemos o cómo podemos actuar desde la micronutrición para trabajar sobre la microbiota? Podemos aportar inulina como fibra prebiótica, y tenéis la referencia, probióticos y glutamina. La glutamina tiene un papel importante en la obesidad, tal como se puede leer en este trabajo. Otro tema, la micronutrición en cuanto a la resistencia a la insulina. Sabemos que la resistencia a la insulina es un poco la clave de toda esa inflamación crónica subclínica y es la clave de muchísimas enfermedades de síndrome metabólico, diabetes de tipo 2. Y entonces, con respecto a la resistencia a la insulina, hay mucho que se puede decir y que seguro que se hablará en este congreso. Pero señalamos cosas interesantes como que también la resistencia a la insulina se relaciona con la cronobiología en cuanto a los procesos de sincronización y desincronización que favorecen la resistencia a la insulina. Además, hay que recordar que en la obesidad están alterados los sistemas de detoxificación hepática, los CYP, y hay una deficiencia de micronutrientes que está implicada en el estrés oxidativo e inflamación crónica, y todos estos cuadros favorecen la resistencia a la insulina. Desde el punto de vista de micronutrientes, no ya fármacos, sino micronutrientes, hay algunos que son particularmente muy importantes y muy señalados para poder ayudar a regular la resistencia a la insulina. Entre ellos el cromo, todo tiene sus citas bibliográficas, el zinc y el selenio, el ácido lipoico y también, muy interesante y a lo mejor no tan conocidos, los polifenoles de la canela. Con respecto al estrés oxidativo asociado a la obesidad, aquí están trabajos que son interesantes de leer, y un poco la conclusión o lo que podemos aportar de estos trabajos es que el estrés oxidativo es este nexo entre la obesidad y todas las complicaciones. En la persona obesa, las defensas antioxidantes son bajas y, curiosamente, los niveles de antioxidantes están inversamente relacionados con adiposidad central. Tenemos más adiposidad central y seguramente que vamos a tener menos antioxidantes. Además, lógicamente, si hay un estrés oxidativo, hay un aumento de radicales libres del oxígeno. Y es interesante puntualizar que la inadecuación antioxidante no es solo porque a lo mejor la persona obesa come un tipo de alimentación que no incluye verduras, frutas, fibra, etcétera. O sea, se debe tanto a la baja ingesta de estos alimentos antioxidantes como también a un aumento de los requerimientos. Pasa igual que, por ejemplo, cuando una persona fuma, al fumar se consume todo el pool que uno tiene de antioxidantes como la vitamina C. Entonces, estos dos puntos son importantes. Y además, que en general el obeso es sedentario y esta actividad física deficiente contribuye a la disminución del estatus antioxidante.
Esto es simplemente para mostrar, no vamos a hablar aquí porque no hay tiempo tampoco, pero es para mostrar todo lo que, digamos, los radicales libres en el contexto de obesidad y todas las señalizaciones de estas citoquinas proinflamatorias, de la leptina, la insulina, todo el complejo de señalizaciones de redox, digamos, de radicales libres que tenemos en la obesidad. Y en esta otra es muy interesante porque va mostrando en este paso, en esta cadena de producción de antioxidantes, dónde van actuando y dónde pueden actuar distintos antioxidantes naturales, por ejemplo, como polifenoles, flavonoides, isoflavona, carotenoides. Tenemos aquí, por ejemplo, está apuntado muy bien en la diferenciación el 1, por ejemplo, los polifenoles, aquí el número 7 y así. Esto es para mirarlo detalladamente y leer el trabajo que os recomiendo. Entonces, desde un punto de vista de qué micronutrientes en la práctica podemos recetar para el estrés oxidativo, todos los polifenoles en general, sobre todo familia de flavonoides, flavonoles, antocianinas, etcétera. Los carotenoides, vitamina A y provitamina A, betacaroteno, las catequinas y vitaminas como la C y la E, que son antioxidantes, uno en fase hidrosoluble y otro en fase lipídica. Y no olvidemos que en los grandes sistemas antioxidantes no podemos olvidar al zinc y al selenio. Y finalmente el último punto es hablar de la inflamación en la obesidad. Eso está más que claro que la persona obesa está crónicamente inflamada. Primero empieza con una inflamación crónica subclínica y luego ya van apareciendo todo ese cortejo de enfermedades asociadas a la obesidad. Y esto ocurre porque las células inflamatorias que están en el tejido adiposo del obeso liberan citoquinas inflamatorias que intervienen en distintas cadenas de señalización inflamatoria, por ejemplo, el tumor necrosis factor alfa, interleuquina 6, MCP1 e interleuquina 1. ¿Qué podemos dar como micronutrientes y fitomicronutrientes para la inflamación? No podemos olvidarnos de la cúrcuma. Fijaros que muchos de estos trabajos son de recientes, del 2021 o 2020, o sea, son trabajos actualizados. El resveratrol, los flavonoides y las catequinas. Catequinas, por ejemplo, de té verde. Todas estas sustancias tienen una acción antioxidante y antiinflamatoria en este contexto de inflamación en la obesidad. Conclusiones. En el contexto de metabolismo, sobrepeso y obesidad, el conocimiento y utilización de micronutrientes puede ayudar al equilibrio de vías de señalización y sistemas fisiológicos. Recordemos que la micronutrición suma y no resta, ya que enriquece los tratamientos utilizados y nos ayuda a abordar de forma complementaria desde otro ángulo todas las cuestiones que afectan al obeso, como las que hemos nombrado: microbiota, resistencia a la insulina, oxidación e inflamación. Y recordar, los micronutrientes no son fármacos, aunque a veces pueden venir muchos suplementos en comprimidos o en sobres o en cápsulas, no son fármacos, sino son sustancias esenciales para el equilibrio homeostático del organismo. La micronutrición, en lo que es prevención y promoción de la salud, es excelente y apropiada. Cuando se trata de trastornos funcionales que no son orgánicos, también es muy eficaz. Y en los trastornos orgánicos o en patologías severas, como por ejemplo en el caso de la obesidad, no los planteamos como un único tratamiento ni como una alternativa a un fármaco cuando está correctamente indicado, sino que es algo que contribuye
a redondear y enriquecer todo el tratamiento que podemos hacer en un paciente obeso. Y muchas gracias por vuestra atención y vuestra presencia. Un saludo muy cordial.